En este video vamos a revisar cómo responder la pregunta 4.3 o la pauta, como dice la pauta 4.3. Entonces esta pauta 4.3 nos habla de determinar las concentraciones de las soluciones de HCl y ácido acético a partir de volúmenes de NaOH gastados para llegar al punto de equivalencia. Para eso vamos a usar entonces lo que aprendimos en los otros dos anteriores puntos, es decir, la gráfica de pH versus volumen y la gráfica de la primera derivada o del delta pH delta B versus volumen. Vamos entonces a utilizar los datos del ácido que nos interese. Ya vimos el ejemplo de cómo hacer el pH, ahorita vamos a hacerlo el ejemplo con el ácido acético. Usamos las mismas, copiamos los datos y los traemos a la gráfica que ya hicimos y ponemos los datos nuevos, o sea, es decir, los datos del ácido que nos interesa. En ese momento va a ser el ácido acético. Entonces los pegamos aquí y ya nos quedaron aquí. Estos son los datos, por lo tanto, una vez que los pegamos aquí, el nombre ya es ácido acético y por lo tanto la gráfica se va a llamar entre ácido acético versus ácido fuerte, ¿cierto? Si aquí pegamos los de ácido clorhídrico, pues simplemente la gráfica se llama ácido fuerte o ácido clorhídrico versus ácido fuerte versus NaOH. Y si ponemos los del otro, el desconocido, entonces pues también ácido desconocido versus base fuerte. Sencillo. ¿Para qué nos sirve la gráfica de pH versus volumen? Para determinar el punto de equivalencia. El punto de equivalencia va a estar en esta zona, como en el centro de esta colina, digamos. Entonces en el centro de esta colina, digamos por aquí más o menos, en este sector, es que podemos ver que está el punto de equivalencia. ¿Cuál es ese valor? Pues hombre, ni es este que está antes, ni es este que está después, es por aquí. Entonces para eso es que hicimos la primera derivada, o el delta pH delta B versus volumen, para estimar de esos puntos cuál es el que más cercano. Entonces dice, hombre, está cercano este, que lo vemos, que en este caso es como que entre la duda está entre este y este, estaba la duda. Entonces dice, no, el que más se acerca es este. ¿Sí? Entonces, podemos usar ese valor cuando decimos que usamos la primera derivada. Ahora bien, porque algunas personas me dicen, no, yo voy a usar la segunda derivada, o sea, es el delta pH del delta pH delta B, o el delta de la primera derivada versus volumen. Las personas cuando dicen eso, lo mismo, tienen que cambiar los datos, ¿no? Poner los datos que son, como ustedes hicieron su tablita, digamos que esta es su tablita al final, y tienen las tres gráficas, una que es de este versus este, que es la de pH versus volumen, la otra de la primera derivada que sería de este versus este, que es la de la primera derivada, y la otra sería esta versus esta, que es la segunda derivada, si es que la hicieron, si no la de la primera derivada. Entonces, si tuvieran solamente esa es esta. Entonces, lo que nos está diciendo la primera derivada es, mire, hay unos puntos que podrían ser el punto de equivalencia está entre este punto y este punto, pero el que sí es este, el que es más probable que sea. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál punto es ese? El punto de 9.5. Ok, ¿cuál es el de 9.5? Este, el de 9.5. Entonces decimos, el punto de equivalencia está más cercano aquí. Exactamente 9.5, la primera derivada nos dice es más cercano de los puntos que tienes en graficados, pero el valor más exacto o más probablemente exacto te lo daría la segunda derivada. Por eso algunos quieren ver la segunda derivada. La segunda derivada le va a dar una forma así. Entonces dice, si quiere un valor más exacto, vaya allá a la segunda derivada y donde la gráfica que se resulta corte al eje X, en donde lo corte, ahí, en ese volumen en que lo corte, ese es un valor más exacto. Entonces, pues claro, tenemos que ver aquí dónde es. Entonces, pues aquí por más que ampliemos el Excel, pues no va a ser tan claro. Entonces, otra forma de hacerle un zoom a eso es como decirle aquí en el eje, en el formato al eje, de decirle, muéstrame nomás entre 9 y 10. ¿Sí? Entre 9 y 10. Si usted lo pone más cercano, pues entonces, pues más cercano se lo muestra. Y 10. Entonces, una vez que lo hemos hecho así, ya vemos que el eje X, se corta por aquí. Por aquí se corta. ¿Y qué número es ese? Pues no se puede decirlo. Porque aquí es 10, aquí es 9,9, aquí es 9,8, aquí es 9,7. Es entre 9,8 y 9,7, pero más cercano es 7, 9,72. Entonces, teniendo este valor, ahorita sí vamos a hacer el cálculo de lo que nos están pidiendo,
que nuestro volumen va a ser 9,72. Si ustedes hacen el volumen con 9,5, queda bien, o sea, están usando bien la herramienta. Les quiero explicar la segunda derivada para que vean un poco más el detalle. Pero si lo hacen con 9,5, o sea, con el valor que sugiere la primera derivada, igual de bien, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a pasar a ver cómo hacer el cálculo teniendo en cuenta eso. Y teniendo en cuenta que estamos hablando del ácido acético. Entonces, como decimos, la reacción que sucede es esta: ácido acético más NaOH produce acetato de sodio más agua. Y lo que estamos tratando de calcular ahora entonces es cuánto volumen se nos fue de hidróxido de sodio, qué concentración tiene el hidróxido de sodio y de acuerdo a ello, qué concentración habría de ácido acético. Vean. Tenemos ya los moles, es decir, tenemos 9,70 mililitros, que fue lo que se nos fue. Lo pasamos a litros para que cancelen mililitros y mililitros, gramos de litros. Estos litros se cancelan con estos de la concentración, vimos que era 0,1 molar. Si hubiéramos hecho la estandarización, pues entonces el valor que nos ha dado la estandarización, como no la hicimos, vamos a asumir que es 0,1 molar. Entonces, 0,1 mol de NaOH por litro, estos litros se cancelan con estos, ya tenemos en moles de NaOH. Sabemos por la relación molar de esta reacción que un mol de NaOH equivale a un mol de ácido acético. Y ahora bien, tenemos los moles de ácido acético, lo dividimos entre el volumen de la muestra que tomamos. Esa cantidad de volumen que tomamos con la alícuota con la pipeta volumétrica, que se llama la alícuota, y esa alícuota que la tomamos del frasco con tapa roja que vimos allá era 10,00 mililitros, que fue la cantidad que tomamos, ¿cierto? Este lo ponemos en el denominador porque queremos concentración, o sea, mol sobre volumen, pero lo queremos en los mililitros en litro, entonces multiplicamos los mililitros por litro. Del ácido acético. ¿Sí? Esta es la concentración real. Y así se resuelve la pregunta anterior. Voy a dar un paréntesis aquí. Aquí se terminó la respuesta a la pregunta 4.3. Voy a explicar algo. Resulta que hasta ahora nos ha llevado con las pautas a obtener la gráfica de pH versus volumen, porque queremos encontrar el punto de equivalencia. Pero después nos dieron gráfica del delta pH, delta volumen sobre versus volumen, y hicimos la primera derivada. ¿Por qué? Porque nos querían decir, bueno, ¿cuál es el volumen? En la primera gráfica no se ve tan claro, en la segunda se ve mejor. Hablamos de la tercera, de la segunda derivada, para explicarles que podría ser incluso más exacto, incluso no 970, no tengo aquí sino 972 o 973, ¿cierto? Pero con eso entonces ya procedimos a calcular la concentración de ácido acético. Vamos a ver en la siguiente pregunta, en la 4, que nos van a pedir el Ka, la constante de acidez del ácido acético o del otro ácido débil, que sería el ácido desconocido. Entonces, pues que ya por las guías sabemos cuál es, pero bueno. Entonces, eso quiero que veamos que cada pauta nos está guiando hacia nuestro objetivo, y nuestro objetivo es encontrar el Ka sub A, ¿vale? Pero esta es la concentración del ácido como lo tomamos del frasco, es decir, el ácido concentrado no, el ácido que nos prepararon, el ácido 0,1 molar que nos dijeron. Entonces estamos diciendo, ese 0,1 molar es 0,097, cercano al 0,1 molar que decían, ¿no? Casi lo mismo. El ácido clorhídrico, pues va a ser un valor así también muy parecido, ¿cierto? Cercano al 0,1 molar que nos habían dicho. Bien. Y entonces, con este valor ya vamos a entrar a mirar cómo calcular el Ka sub A y tener en cuenta esos detalles. Ya vamos a ver.